Después de que papá llevó a Sky a recoger algunas necesidades de los gemelos, al regresar al condominio los niños quieren jugar con el agua. Su tío guapo los cambia de ropa y los lleva a nadar hasta que estén satisfechos. Todo el tiempo iba bien, aunque los niños son bastante traviesos. Sky tuvo que lidiar con ellos él mismo cuando papá desapareció para hablar por teléfono. Melvin corría por la habitación sin mirar, y Mila mira su vaso para no derramar el agua. Cuando los dos se encuentran y chocan, de inmediato Sky corre a levantarlos, pero en eso los niños empiezan a llorar muy fuerte. Sky trató de calmarlos, pero no sabía cuál consolar primero. Hasta que escuchó la voz de Pai preguntando qué pasó. Eso lo hizo sentir aliviado. Le explica qué fue lo que pasó. Por eso Pai le dice que él consolará a la niña y él vaya con el niño. Sky estaba preocupado porque no tiene experiencia en tratar a los niños, pero aún así rodea en los brazos y lo mece al pequeño. Saca un pañuelo para limpiar su cara, aunque pareciera que se detuvo de llorar. En cuanto ve a su gemela y a Pai salir, vuelve a salir su llanto. Por eso Pai se acerca y le dice unas cuantas palabras que lo hace dejar de llorar. Eso asombra a Sky, para después ver cómo la niña se disculpa con su hermano y luego Pai le dice al niño que también se disculpe con su hermana. Al disculparse ambos, Pai les dice que vayan a comer. Los niños de inmediato se levantan como se les indicó, luego de escuchar decir a Pai que le dirá a su madre sobre su comportamiento. Eso hizo que los niños pongan ojos de cachorrito, pero parece que con Pai no funciona. Inclusive les advierte que deben ser buenos, si no, sí les dirá a su madre. Los niños aceptan. Finalmente el ajetreo de la cena terminó, haciendo que Sky no pudiera evitar mirar la amplia espalda que lleva a los niños a sus asientos. La sensación que tenía cuando estaba en el centro comercial se multiplicó aún más que antes, pero trató de ya no pensar en ello. Al llevarlos a dormir, Sky le dice a Pai que es bastante agotador cuidar a los niños. Pai le responde que es porque están muy emocionados. Sabe que su novio está bastante cansado, pero que es alguien que quiere toda la atención para él. Pero el chico más joven tiene otra idea en mente. Desde que vio cómo es Pai con los niños, no puede borrar esa idea de su cabeza. Y al ser alguien que piensa mucho las cosas, hace la pregunta que teme. Pai, ¿eres bueno cuidando a los niños? El grandote presiona un beso en su frente y le responde que esto lo hace porque quiere que lo vea. Además, son sus sobrinos. No cree que pueda ser capaz de aguantar otros niños. Aún así, Sky, con dudas en su corazón, le dice que al verlo le hace pensar que querría tener hijos, ya que es muy bueno con ellos. Trata de decirlo con una sonrisa, pero sus ojos estaban tristes. Pai le pregunta si ha salido mucho con Rain, ya que piensa mucho en las cosas, pero para Sky no es suficiente y le hace la pregunta definitiva. ¿Quieres tener hijos? En ese momento pareciera que se detuviera el tiempo, porque Sky tenía miedo de la respuesta, porque si su respuesta es sí, él no puede dárselo. Pai mira a su amante, en esos ojos ve lo aterrorizado que está, por eso le pregunta del por qué piensa eso. Que le responda, él lo escuchará. Sky le dice que al ser bi posiblemente se enamore de una mujer y tenga hijos, porque sabe lo que aprecia su familia. Pai guardó silencio y después le dice aclarándole al chico que es al quien ama, que lo quiere alejar para que ame a alguien más. Se siente decepcionado del mismo porque no lo puede hacer confiar en él. Al ver que Sky no dice nada, Pai le dice que él es su familia y que no quiere decir que estará completa si tiene hijos. Sky solo puede llorar haciendo que Pai lo consuele y limpie sus lágrimas. Con solo ser atraído a un cálido abrazo, su miedo ha desaparecido por completo. Pai es el hombre que siempre ha mostrado sinceridad, quien intenta hacerlo sonreír y quien llora por él, la persona que le enseñó a expresar sus sentimientos. Pai en su abrazo le dice, te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Sky solo pudo levantar sus ojos llorosos con asombro, mientras Pai sigue diciéndole que es su familia y su amor, provocando que Sky vuelva a llorar.
pero ahora ya bromea con Pai porque siente que fue tonto al pensar en eso. Además, para Pai, el tener que compartir a Sky con alguien más es imposible, por eso no tendría hijos. Sky le pregunta si al tenerlos sería malo con ellos. Pai le responde que a ellos no les haría nada, pero a él sí lo castigaría, lo dice mientras acaricia su botón. De inmediato Sky sujeta su mano y le dice que los niños duermen en el cuarto de al lado, pero aún así, Pai trata de negociar, diciéndole que será solo una ronda, pero en 3 diferentes posiciones. Sky enojado trató de replicar, pero ¿es realmente posible? Por la mañana los niños se levantan y los despiertan subiéndose arriba de la cama. Por eso sorprenden a Sky y a Pai. Además, Sky estaba preocupado ya que están sin ropa debajo de las sábanas. Eso definitivamente los hace más alejados a querer tener hijos.